Buenas noches. Qué bueno estar aquí juntos. Esta es la segunda reunión que tenemos sobre este tema. En la reunión de julio, ¿verdad? Iniciamos el tema de que los hijos aprenden de los padres. Y eso, lo querramos o no, así es. Los hijos aprenden de nosotros, ¿verdad? Y hablamos de cómo Dios es bien claro con respecto a que esa transmisión de enseñanza de los padres a los hijos no debemos dejárselo al destino, no debemos dejárselo a lo que salga, que tenemos que ser intencionales en la formación de nuestros hijos. Mi verso favorito cuando confié en Jesucristo y vine a entender que era responsable por la formación de mis hijos, ¿verdad?, es muy claro en esto. Y por eso lo he venido masticando durante todos los años que tengo de conocer a Jesucristo. En aquel entonces teníamos con Sandra solo 2 hijos, después tuvimos 2 más, y ese verso siguió teniendo validez. El verso dice en Proverbios 22, el verso 6 dice: instruye al niño en el camino correcto. Esa es palabra de Dios para nosotros. Instruye a tu hijo o a tu hija en el camino correcto, ¿verdad? En otras palabras, instrúyelo es, no lo dejes al azar, no dejes a ver qué pasa, no, tienes que instruirlo, ¿verdad? Y dice la segunda parte, y aún en su vejez, y esta es una gran promesa, y aún en su vejez, o sea, a medida que vaya creciendo, si lo instruyes en el camino correcto, no lo abandonará. Esa es la gran promesa, y yo me agarré de esa promesa y me agarré de esa premisa de, hey, yo tengo que instruir a mis hijos. Así que antes de continuar les voy a pedir que oremos, porque esto es un tiempo de Dios. Dios nos trajo aquí para que aprendiéramos sobre su palabra. Dios, gracias por traernos a todos los que estamos aquí, los que somos padres, en mi caso que ya soy abuelo, aquellos que todavía no son padres, Señor, pero que tú tienes un plan para ellos. Así que te pedimos que tú dirijas esta reunión y que si hay algo especial que tú tienes para cada uno de nosotros, ese algo se quede en nuestro corazón y nosotros decidamos ponerlo en práctica. Señor, este tiempo es tuyo, manéjalo a tu antojo, toca nuestros corazones, nuestra vida, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Como decimos, los hijos aprenden de nosotros. Y aprenden todo. No solo las cosas que nosotros quisiéramos que aprendieran. Lo aprenden todo. Aquello que es positivo y también lo negativo que haya en nuestra casa. Lo aprenden todo. En julio hablábamos de las cosas positivas que nosotros deberíamos de manera intencional querer transferir a la vida de nuestros hijos. Como por ejemplo, hablaba yo de la necesidad de ser expresivos con el cariño, ¿verdad? Si nosotros no le enseñamos a los hijos, nuestros hijos no van a ser expresivos con el cariño, ¿verdad? Yo recuerdo cuando confié en Jesucristo y entendí que yo tenía que amar a mi mamá, ya se los he contado antes, yo nunca la había abrazado así, con ese énfasis, y un día confié en Jesucristo, entendí eso, llegué a la casa, abracé a mi mamá y mi mamá se quedó medio petrificada porque no era lo que ella esperaba, ¿verdad? Pero la segunda vez fue más fácil, la tercera fue todavía mejor, ¿verdad? Ser cariñosos, enseñarles cosas y enseñarles con nuestro ejemplo a pedir perdón, reconocer nuestras faltas y pedir perdón, enseñarles valores como el respeto, la hospitalidad, a recibir las personas en la casa con todo mundo, no sin hacer acepción de personas, todos son iguales delante de Dios y deben ser iguales delante de nosotros. Valores como la generosidad, el servicio, el manejo de las finanzas, por ejemplo, tienen que aprenderlo en la casa.
cómo se manejan las finanzas. Y una de las cosas que nosotros hicimos énfasis con Sandra fue el amor a Dios. Amar a Dios. Y amar a Dios no es otra cosa más que obedecerlo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de las otras cosas, de las cosas que podríamos decir nosotros negativas, que podrían estar en nuestras vidas, que nosotros no queremos que las aprendan, no quisiéramos enseñárselas, ¿verdad? Pero están ahí y ellos las van a ver y podrían copiarlas. Y de manera general a nosotros nos es más fácil aprender lo malo que aprender lo bueno. Así que yo creo que este es un buen tiempo. Así que hoy vamos a hablar de esas cosas negativas que hay en nosotros, que nosotros debemos ser intencionales en eliminar. Voy a leer un pasaje que ya lo hemos leído varias veces, que está en Eclesiastés en el capítulo 3, el verso 1 y 2. El verso 1 y 2 dice el verso 1, todo tiene su momento oportuno, o sea, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, hay un tiempo. En el cielo el tiempo pues no existe, porque no existe la noche, el día, no hay sol, no hay luna, allá hay esa eternidad, pero aquí bajo el cielo, aquí donde estamos, hay un tiempo para todo. Y el verso 2 dice que hay un tiempo para nacer, hay un tiempo que nosotros nacimos y hay un tiempo para morir. No lo sabemos, puede ser hoy, mañana, dentro de 30, 50 años, pero hay un tiempo para morir. Y me gusta la otra parte que dice que hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para cosechar. Y me gusta porque de alguna manera yo, mi carrera, antes de ser pastor, yo era forestal y estuve sujeto a cosas del campo, ¿verdad? Tener viveros para producir 1 millón, 2 millones de plantas para reforestar. Así que teníamos que hacer tantas cosas, manejar el bosque y todo lo demás. Así que entre la siembra y la cosecha, la siembra de la semilla, ¿verdad? Para que germine, ¿verdad? Y la cosecha del árbol, ¿verdad? O en cualquier caso de nosotros, la siembra de la mata de mango y cosechar el mango, ¿verdad? O el chile morrón, cualquier cosa que sea, ¿verdad? Hay muchas tareas. De las tareas más importantes que teníamos nosotros era eliminar las malas hierbas. O sea, hierbas que compiten. ¿Verdad? Una hierba que está ahí al par de la planta que nosotros estamos cultivando y que se come los nutrientes del suelo, ¿verdad? Y le resta energía a la planta nuestra. Compite por agua, por sol, por todo. También hay otra actividad que hacíamos y es la actividad de podar. Podar, dice, es porque hay ramas en los árboles, hay ramas en las matas que no dan fruto. No dan el fruto que nosotros quisiéramos. No lo dan. Y entonces hay que podar esas ramas, porque esas ramas solo consumen energía. Son ramas que no producerán fruto, entonces hay que cortarlas. El mismo Jesús dijo que Él era la vid, o sea, la mata, y que nosotros éramos las ramas. Y que el Padre, que es el hortelano, que es el que cuida la finca, que el que está cuidando la mata, viene y si una rama no da fruto, la corta. O sea que eso es bíblico también. Y otra de las cosas que hacemos es eliminar los parásitos de las plantas. Los parásitos. Los parásitos se eliminan porque si no se hacen estas tareas, si no se eliminan los parásitos, estos limitan el crecimiento de nuestras plantas y también limitan la producción que nosotros estamos esperando. En cuanto se refiere a nuestros hijos, el tiempo para hacer estas tareas es el tiempo entre el niño nace y el niño se va de la casa. No es que se muera, se va de la casa. Así que vamos a hablar un poco de parásitos. Y vamos a hablar de un parásito, es un ser vivo. Es un ser vivo que pasa una parte o la totalidad de su vida en el interior de otro ser vivo.
y ese otro ser vivo generalmente es de diferente especie. Y a ese otro ser vivo ellos le llamamos el hospedador. Y entonces el parásito vive a expensas del hospedador. De él se nutre. En el caso de nosotros tenemos parásitos. Todos aquí tenemos parásitos. Tenemos parásitos externos, ¿verdad? Como los piojos. Es raro el que no ha tenido piojos en su vida, ¿verdad? Los piojos, ¿verdad? Sabemos que hay piojos porque nos pica y nos rascamos, ¿verdad? Están las pulgas, que también son parásitos. Y hay parásitos internos como las lombrices, las amebas, ¿verdad? Y dice, no, alguien podría decir, yo no tengo, yo me desparasité ayer. Pero si alguien se desparasitó ayer, ¿verdad? Y comió lechuga hoy, ya tiene parásitos. O se comió un mango o cualquier cosa, ya tiene parásitos. Porque los parásitos están por todos lados. Y los parásitos nos impiden el crecimiento normal. ¿Ah? Y de nuevo, todos los tenemos. Una cosa que es bien interesante es que yo no puedo eliminar los parásitos de otro, ¿verdad? Principalmente cuando hablamos de parásitos con respecto al carácter, al estilo de vida. Yo solo puedo lidiar con mis parásitos, Nadie puede hacer otra cosa. Cuando nosotros estamos, diríamos nosotros, cultivando nuestra familia, los que ya tenemos una familia y los que no la tienen todavía, cuando la estén cultivando, van a querer hacer aquellas cosas de tal manera que su familia sea la mejor familia. Van a querer inculcarle solo lo bueno. Hay una serie de expresiones que estoy seguro que muchos la han escuchado o la han leído, que dice, siembra una idea y cosecharás una acción. Y haces algo. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Repites la acción, se convierte en un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y vas a cosechar un destino. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos que nuestra familia, nuestros hijos sean personas de carácter. Y aparte de eso, que tengan, o sumado a eso más bien, que tengan un mejor destino. Mejor que el nuestro. Por eso, nosotros tenemos que eliminar los parásitos en nuestra vida. Parásitos que nos han limitado a nosotros, nos han limitado en el crecimiento. Y si no los eliminamos hoy, es posible que se lo estemos transmitiendo a nuestros hijos. Y si nuestros hijos captan esos parásitos, les van a hacer mucho daño en su vida. Y eso no deberíamos hacerlo. Cuando yo pienso en mi familia, pienso en todas aquellas cosas que les pueden reducir su potencial, su crecimiento. Y cuando pienso en mi vida, pienso en cuántos parásitos yo tengo, parásitos de carácter, yo tengo, ¿verdad? Que no quiero que mis hijos los tengan, ¿verdad? Y entonces tengo que tratar de eliminarlos antes de que ellos lo copien. Podemos hablar de muchos, pero hoy quisiera mencionar 5. 5 parásitos que todos ustedes los conocen. No digo que los tengan, pero hay que analizarlos, ¿verdad? Y no todos los tenemos en el mismo nivel, pero ahí están, ¿verdad? Posiblemente sean diferentes en cada uno. El primer parásito a ser eliminado, ¿sabes cuál es? La pereza. Y no hablamos de la pereza de que quiero viendo televisión todo el día, que tampoco es bueno, pero la pereza espiritual. La pereza espiritual, esa displicencia a crecer espiritualmente. Ese no deseo por entender lo que Dios quiere para nosotros. Esa pereza es como un muro que nos separa a nosotros de Dios y nos separa de los demás también. Pereza a oír lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Hay todos los parásitos, todas las enfermedades tienen síntomas. ¿Ah? La recomendación hoy, ¿verdad?
Y es analizarnos, ver si tenemos esos síntomas para saber si ese parásito está en nuestra vida, ¿verdad? Y en el caso de la pereza, síntomas están, ¿no? La pereza espiritual es no leer la Biblia. Tienes una Biblia, pero no la lees, está ahí. Por haber razón le pones un pretexto al otro, pero es pereza espiritual, no lees la Biblia, ¿verdad? Estás pasando por situaciones, no oras. Alguien te dice, estoy enfermo, no oras por esa persona. Alguien te dice, yo tengo esta necesidad, no oras por eso. No oras muchas veces ni para comer, ¿no? Tienes la oportunidad de congregarte y no te congregas. Es otro síntoma. Ya ves reunión, pero hoy no, ¿no? Es un síntoma, ¿no? Otro síntoma de la pereza espiritual es con quién te estás relacionando. ¿Quiénes forman tu coro? ¿Ah? Si tu coro está formado solo por personas que no son creyentes, seguro que te van a tirar para hacer otras cosas. ¿Ah? O simplemente no querer oír. Alguien te quiere oír hablar, te quiere hablar de Dios, simplemente no lo quieres escuchar. Esa es pereza espiritual. Y te voy a decir, mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque si esos síntomas son visibles, tú puedes ver en tu vida, hey, yo tengo uno o dos de esos síntomas, puede ser un problema de corazón. Puede ser un problema en el cual podría decir que hay un pecado y ese pecado te ha endurecido el corazón. Así que hay que tener cuidado. Un segundo parásito es el orgullo. O el orgullo. Wow. Y también tiene síntomas, ¿verdad? Uno de los síntomas es que te sobreestimas por encima de los demás. Yo soy mejor. Yo soy mejor. ¿Ah? El orgullo se alimenta de tu deseo de honor y gloria y nombre. ¿Ah? De eso se alimenta el orgullo. Y ese orgullo a su vez alimenta tu ego. Y cuando tu ego es tan grande, 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 ya no hay lugar para nadie más, ni para tu familia, ni para Dios. No hay lugar para nadie más. Y eso es peligroso. El orgullo es peligroso porque no te deja saber a ciencia cierta ni siquiera quién eres. ¿Quién eres? Todos nosotros tenemos limitaciones. Pero si tú te consideras por arriba de los demás, no vas a ver que tienes limitaciones, ¿verdad? No vas a permitirle a Dios que trabaje en tu vida. No vas a permitirle a Dios que derrame su gracia. Porque la Biblia dice que si tú eres orgulloso, eres orgullosa, hay consecuencias. Hay consecuencias. Hay, por ejemplo, una de las consecuencias que puede ser, oye bien, puede ser desechado por Dios. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los orgullosos. Lo resiste es, hazte para allá. No te acerques, hazte para allá. Pero dice que da gracia a los humildes. Nuestro orgullo no permite que Dios actúe en nuestra vida. Porque inclusive llegamos a decir, yo no necesito a Dios. ¿Y sabes qué? Dios es bien respetuoso. Si tú pones una barrera de orgullo entre tú y Él, Dios respeta esa barrera. Dios no va a romper tu barrera, no va a querer cruzar esa barrera, te la deja porque ese es trabajo tuyo. Otro síntoma que tiene el orgulloso es que no acepta que es pecador. No, yo hago algo, me equivoco a veces, pero yo no soy tan malo. Les cuesta entender que es pecador, reconocer que es pecador y que por lo tanto, si yo reconozco que soy pecador, necesito perdón. Necesito que me perdonen. Pero si no lo reconozco, entonces no veo inclusive la necesidad de Dios, la necesidad de Jesucristo, la necesidad de un Salvador, ¿verdad? Y inclusive, te voy a decir, muchas veces uno, cuando es orgulloso, no reconoce que necesita de los demás. Que hay hermanos que le pueden ayudar a uno a manejar muchas situaciones. Pero como soy orgulloso,
no hablo con las personas, no pido ayuda. Y si me ofrecen ayuda, la dejo de lado, ni siquiera la quiero escuchar. Cuando alguien es así, yo pienso en alguien que va caminando aquí recto, por esta avenida San Juan Bautista, a tirarse al malecón. Va destruyéndose, va camino a destruirse. Los orgullosos están entre las 7 personas que Dios aborrece. Las 7 personas que para Dios son insoportables. Mira lo que dice Proverbios en el capítulo 6, verso 16. Hay 6 clases de gente, 6 clases de gente, dice, y puede añadirse una más, o sea, pueden ser 7. Una más que Dios no puede soportar. Y si tú vas a esos versos 16 y 17, el 17 empieza la lista con la gente orgullosa. Número 1 que Dios no soporta son los orgullosos. Por eso dice que Dios resiste a los orgullosos. Resiste al orgulloso, da gracia a los humildes. Y yo les voy a decir una cosa. Yo en lo particular, yo no quisiera que jamás mis hijos, por culpa mía, porque lo copiaron de mí, lleguen a estar en esa categoría de personas que Dios los aborrece, que Dios los rechaza, que Dios los pone de lado. ¿Ah? Otro parásito que puede estar en nosotros, de carácter, es el rencor. O sea, ser rencoroso, ser rencorosa. El rencor te elimina, te corta la capacidad de perdonar. Te corta la capacidad de perdonar. Y lo peor es que el rencor, ¿sabes de qué se alimenta? De tu paz. Te quita la paz. Te come la paz. Y entonces tiene resultados desastrosos como produce amargura. ¿Ah? Y esa amargura te llega a producir úlceras. A algunas personas se les cae el cabello. ¿Ah? Por eso, con eso de la amargura, Hebreos 12:15 dice, asegúrense. De una expresión fuerte, asegúrense. ¿Ah? Asegúrense de que ninguna raíz de amargura brote. Ninguna raíz de amargura brote. Si no lidias con tu amargura, echarás raíces profundas que va a afectar todas las áreas de tu vida, pero todas las áreas de tu vida. ¿Ah? Y hay una matica que crece entre lo que nosotros sembramos, una matica en la grama, en todos lados, que aquí le llaman morir, vivir. ¿Quiénes la conocen, morir, vivir? Todos la conocen. Nosotros le decimos dormilona porque la tocas y se duerme, ¿verdad? Pero el morir, vivir, ¿verdad? Si no lo eliminas con todas las raíces que tiene, solo con que quede un chin de la raíz, brota de nuevo, viene de nuevo. Y va a venir, y va a venir, y va a venir. Y eso pasa. Con nosotros el rencor es terrible. Si no lo sacas de raíz, va a volver y va a volver. Y lo peor, ¿sabes qué? Que el rencor solo le hace daño a tu persona. Tú tienes rencor, solo te hace daño a ti. La otra persona por la cual tú sientes rencor está tranquila en su casa, durmiendo, disfrutando su mangú, disfrutando su comida y todo. ¿Ah? ¿Qué pasa con las personas que están así? Pierden el sueño. Hay gente que no puede dormir, se despierta a medianoche y si se acuerda de la persona, le afecta, ya no puede seguir durmiendo. ¿Ah? Algunos pierden el hambre por el rencor. Y si están comiendo algo que les gusta, si están comiendo su plato favorito, pero se acuerdan de la persona de la cual tienen rencor, ya les cayó mal la comida. La dejan. Es terrible. ¿Eh? Te salen úlceras, hay una que se llama colitis, que el colon se inflama y causa unos dolores terribles. ¿Ah? Se cae el cabello, no disfrutas de nada, no disfrutas tu tiempo en el trabajo, ni siquiera disfrutas tu tiempo de vacaciones.
ni el tiempo libre ni el tiempo ocupado. Si eres rencoroso, si eres rencorosa, puedes estar seguro, segura, que se lo transmitirás a tus hijos. Te lo transmitirás a tus hijos. Un cuarto parásito, que hay que ver si hay síntomas en tu vida o en la mía, y es la avaricia. Ser avaro, eso es un parásito. Ser avaro es sinónimo de ser miserable. Ser miserable es el resultado de poner nuestra confianza en algo más que no es Dios. Es terrible. Hay personas que se matan para obtener cosas más y más, para tener satisfacción, y no la van a encontrar. No la van a encontrar. La satisfacción, ¿sabes qué? Solo se encuentra en una palabra que el apóstol Pablo dice que usted y yo podemos aprenderla: contentamiento. Pablo dice: yo he aprendido a estar contento cuando tengo mucho o cuando no tengo nada. El contentamiento se aprende. Dice la Biblia que las personas que retienen, o sea, los ávaros, que retienen y quieren agarrar más, le va mal. Al contrario con los generosos. Proverbio 1:24. Quienes son generosos reciben en abundancia. Wow. Nosotros lo decimos de otra manera: dando es como recibimos. Los que son generosos, los que dan, los que sueltan, reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, son tan duros que no quieren pagar los 20 pesos, 30 pesos que le dé al otro, acaban en la miseria. Acaban en la miseria. Hay ávaros, tacaños que confían en Jesucristo. Muchos. Yo uno de ellos. Cuando uno es así y confía en Jesucristo, se encuentra con que es duro amar a Jesucristo y tener amor por las riquezas. Se encuentra con eso, wow, ¿qué hago ahora? ¿Va? Porque Jesucristo dice que es imposible. En Mateo 6, recuerden que es el sermón del monte, Jesucristo hablándole a sus discípulos. Es la instrucción para sus discípulos. Y dice: nadie de ustedes, mis discípulos, puede servir a dos señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y dice: no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. 1 Timoteo, Pablo lo pone de esta manera. Dice en el capítulo 6, verso 10: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Si hay algún mal en tu familia, si hay algún mal en mi familia, lo más seguro que ese mal sea el producto de amar el dinero más de lo que deberíamos amar a Dios. Un quinto parásito, y lo pongo de último no porque sea el menos importante, tal vez de repente es porque está más a la disposición de todos, como todos los demás parásitos, y es la inmoralidad. Ese es un parásito terrible. 1 Corintios 6:18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Huyan. Yo pude ver un video de personas corriendo en una calle en Haití cuando hubo un nivel de tsunami y aquel mar se estaba metiendo a la ciudad y la gente corría y el agua atrás de ellos. Estaban huyendo del tsunami. Y aquí dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Esta es una de las trampas más grandes que tiene Satanás para nosotros. Y la mayoría caemos. Cuando la inmoralidad entra en nuestra vida, es duro quitarla de ahí.
se convierte en un parásito que se agarra de todo, nos consume de todo. Y lo peor es que se transmite a los hijos, ¿verdad? Yo escuchaba a un hermano decir lo siguiente, que una vez iba en una guagua con su papá y iban otras mujeres en la guagua y vino el papá y le dijo, mira, voy a ir a platicar con las mujeres. Si te preguntan qué somos, tú le dices que eres mi sobrino. ¿Se imaginan? Digo, wow, ¿qué le estaba transmitiendo a su hijo? Tantas cosas. El mayor problema que tiene el parásito de la inmoralidad es que se mete en todas las áreas de nuestra vida. Se nutre de nuestra mente, de nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra alma, todo. Todo aquello con lo que nosotros deberíamos amar a Dios, la inmoralidad lo atrapa. Se nutre de todo eso. La inmoralidad es peor que las drogas. Porque cualquiera que use drogas, cualquiera que haya usado drogas, sabe que si quiere volverse a ponerse high, tiene que buscarse una línea, un purito, cualquier cosa que sea, cualquier cosa que use, tiene que volver a usar. Pero con la inmoralidad, solo tiene que cerrar los ojos. Y las imágenes están ahí en su cerebro, ya la lleva. No tiene que ir a comprar, no tiene que ir a pagar por nada, ya lo tiene ahí. Así que la batalla contra la inmoralidad empieza aquí en la mente. Empieza en nuestra mente. Y luego en nuestro corazón. Y cuando hablamos de nuestro corazón es de ese lugar donde nosotros tomamos nuestras decisiones. Decidir cambiar. Decidir dejar de hacer ciertas cosas. Cambiar imágenes, pensamientos. Decidir, y esta es una decisión que la podemos tomar todos. Decidir que yo no voy a dejar que mis ojos se posen en algo que Dios no me lo permite. Job lo dijo hace miles de años. Hice pacto con mis ojos de no ver a ninguna doncella con lujuria. Lo dijo Job. Hacer pacto con tus pies que no te van a llevar a lugares donde no debes ir. Hacer pacto con tus manos que no va a hacer cosas. Con tu mente que no te va a llevar a lugares. Los parásitos no solamente están en los hombres casados. Los parásitos no aparecen cuando nos casamos. Los parásitos los tenemos desde antes de casarnos. Bueno sería que antes de casarse, los que se van a casar, pudieran evaluar su vida y ver cuáles de estos parásitos, la pereza, ¿verdad? Y todas esas cosas están en su vida y tratar de eliminarlos antes de llegar al matrimonio. Porque los parásitos no solamente se los pasamos a los hijos, se los podemos pasar al cónyuge también. Al cónyuge también. Así que tenemos que prepararnos con todo eso. Yo creo que en todo esto hay un reto. Yo siempre me he sentido retado por la palabra de Dios. Hay un verso que como pastor que soy papá, como líder de la iglesia, ¿verdad? Cuando lo leo, me tiemblan las rodillas. Es un verso que está en 1 Samuel, refiriéndose al sacerdote, al líder del templo ahí, que se llamaba Elí. Elí tenía hijos, o sea, era papá. Y dice Dios en el verso 13 del capítulo 3, él sabía, o sea, Elí sabía que sus hijos, dice Dios, me ofendían gravemente. Elí sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. No hizo nada. Así que, dice Dios, voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Estos hijos eran inmorales, andaban en fornicación, los hijos del líder del templo.
wow, les voy a decir, me tiemblan las rodillas. Eran unos impíos, ni siquiera buscaban el conocimiento de Dios. Todo el mundo esperaba que los hijos del líder del templo, del sacerdote, continuaran, y murió el sacerdote y los hijos venían a ser sacerdotes. Esa era la regla. Pero estos individuos no querían ni siquiera saber de Dios, menospreciaban inclusive las ofrendas. Es como decir que lo que le traían al Señor para ser quemado como ofrenda al Señor, venían estos y agarraban un tenedor y sacaban lo mejor y se iban con los amigos al chupe allá. Eso hacían. Deshonraban las ofrendas del Señor, lo menospreciaban. Y su estilo de vida trajo juicio. Y el juicio no fue porque ellos fueran así. El juicio de Dios sobre esta familia fue porque el papá, el líder, el papá, lo sabía. Sabía que sus hijos estaban pecando de esa manera, y dice la Biblia en otras versiones que no se los estorbó. Los hijos hacían las cosas y él los dejaba. Él sabía que lo hacían y los dejaba. Por eso les digo que a mí me tiemblan las rodillas, porque si hay cosas que yo no quisiera que pasara en mi vida, es saber que mis hijos están en pecado, haciendo pecado, y yo ni les estorbe. Vendría juicio sobre mí, sobre mi familia, sobre todo. El deseo de Dios es que nosotros analicemos nuestra vida. ¿Hay parásitos de carácter en mi vida que me impiden crecer como Dios quiere que crezca? ¿Cuántos de estos parásitos se los estoy pasando a mi cónyuge y que lo van a heredar mis hijos? El deseo de Dios es que nosotros dejemos todo eso por fuera. Los padres debemos por lo menos estorbar a los hijos, si los hijos están haciendo algo malo. Los padres debemos vivir un estilo de vida tal que los hijos quieran vivirlo. Y tenemos que ser intencionales por eso. Así que nuestro reto como papá, como mamá, como futuros papás, como encargado de alguien, es cumplir con eso. Hey, ¿hay algo en mi vida que debo eliminar? Elimínalo. Ese es el deseo de Dios. Oremos. Dios, te damos gracias porque tú nos amas, Dios. Tú nos amas de manera incondicional. Y cuando tú quieres que nosotros eliminemos de nuestra vida ese tipo de parásitos que nos corroen el alma, nos corroen el corazón, impiden que nosotros crezcamos al potencial que tú tenías planeado. Cuando tú quieres todo eso es porque nos amas. Y tú quieres que nosotros no contribuyamos a la destrucción de la vida de nuestros hijos, ni de nuestro cónyuge. Dios, ayúdanos a conocerte mejor para entender tus caminos, cómo debemos andar, Señor. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias por tu palabra que es clara. Queremos ser hallados fieles delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.